Bien, entonces, como decíamos, vamos a repasar Past Simple Short Form Answers. Acá es cuando nosotros trabajamos las preguntas, aquellas que no necesitamos, ¿se acuerdan que decíamos aclarar o informar sobre lo que se pregunta? Sino que más bien es como si estuviéramos respondiendo un verdadero o falso. Este tipo de preguntas sencillamente requieren que se responda sí o no y nada más. Entonces, para poder escribir una pregunta de manera correcta, primero voy a empezar a escribir was o were, según qué pronombre personal yo vaya a usar, elijo was o were, no los puedo mezclar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero preguntarle a mi vecina si ella ayer estuvo en su casa, le estoy haciendo una pregunta personal, ¿sí? Directamente a ella. Entonces le pregunto, were you? ¿Vos estabas at home last night? Si yo quiero, si ella me quiere decir que sí, me va a decir, guarda acá, yes, yes, y acá me faltó el I, yes I was, ¿sí? Porque me está respondiendo en primera persona. Yes, I was. Sí, yo estaba. ¿Ok? Ahora, si yo quiero preguntarle a otra persona por mis vecinos, si estaban en la casa anoche. O sea, vecinos es ellos, they. Were they at home last night? Primero pongo were, después pongo el sujeto y después pongo el resto. Entonces, si voy a responder que sí, digo yes, primero pongo sí, y si yo en la pregunta usé they, entonces en la respuesta también voy a usar they. Y si en la pregunta tengo were, en la respuesta también voy a tener were. ¿Ven? No sigo escribiendo at home last night. Sí, ellos estaban en casa anoche. No es necesario. Por eso se llaman de forma corta, porque con responder así ya es suficiente. Si yo en cambio quiero preguntar por mi amigo, was he, él, at home last night? Entonces, primero puse was, después usé he y puse el resto. Si quiero decir que sí, voy a escribir primero que sí, yes. Si yo usé entonces he en la pregunta, voy a volver a usar el mismo pronombre en la respuesta, he. Yes, he. ¿Por qué pongo was? Porque está was en la pregunta. No voy a cambiar de verbo. ¿Sí? No puedo mezclar. Es como si fuera una receta, no puedo poner ingredientes que no tengo. Si quiero decir que no, no, he wasn't. ¿Sí? O yes, o no, I wasn't. Si hubiera sido la pregunta, I wasn't. Para responder con I. ¿Sí? La forma negativa de were es weren't. ¿Ok? Were they at home last night? ¿Estaban ellos en casa anoche? No, ellos, they, weren't. No estaban. Uso they porque es el que estaba acá en la pregunta. Y uso weren't, ¿sí? Porque estoy diciendo que no, estoy negando. Y además es porque el que está al principio de la pregunta. ¿Sí? Siempre respeto. Verbo que tengo acá es el mismo que voy a usar al final de la respuesta. De estos tres pronombres que yo vaya a usar en la pregunta, lo vuelvo a repetir en la respuesta. No puedo poner algo que no esté acá. ¿Sí? Lo mismo con was. Was está acá en la pregunta, por lo tanto va a estar en la respuesta, sea afirmativa o negativa. Y cualquiera de estos tres pronombres, y acá voy a agregar el I, que me lo olvidé, si yo uso cualquiera de estos cuatro pronombres, ¿sí? Los mismos se tienen que respetar y volver a usarse en la respuesta.
No importa si es afirmativa o negativa, ¿sí? Ahora, como en otro tutorial yo ya lo había explicado, ¿qué pasa cuando yo tengo un nombre propio? Por ejemplo, Lucía o Matt, ¿sí? ¿Qué pasaba si en la pregunta tengo nombres propios? Was Lucia at home last night? Y el año pasado yo les había enseñado que en este tipo de respuestas cortas, de ninguna manera podemos utilizar nombres propios, porque es una regla. Entonces buscamos para responder el equivalente a Lucía en pronombres she y el equivalente a Matt en pronombres es he. Entonces, en ese caso, usamos los pronombres y lo volcamos acá en la respuesta. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiera estado where? Por ejemplo, yo tenía, en vez de they, tengo the children. ¿Sí? Entonces, yo no puedo poner the children acá. No se puede. No importa si es negativa o si es positiva o negativa. Tengo que buscar el reemplazo de children en pronombre y sería they. Entonces acá, una vez que ya busqué cómo reemplazar a los niños, they, lo pongo en la respuesta. Y ya está. Eso es todo. Finalmente, para que anoten, en todas las oraciones de pasado simple van a encontrar time expressions, expresiones de tiempo. Estas expresiones de tiempo, como lo dice la palabra, nos indica en qué momento se ubica la acción a la que yo me estoy refiriendo. Entonces, estas van a aparecer en todos los textos que estén en pasado simple, en una pregunta, en una oración, positiva, negativa, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con el pasado simple, con cosas que ya pasaron. Entonces, estas expresiones de tiempo son in the past, en el pasado, last night, anoche, last year, el año pasado, last week, la semana pasada, in, seguido de un año. Por ejemplo, in 1914, 1914. En 1914, en el 2013. Ago, ¿cuánto hace que estuviste en España? 2 años atrás. 2 years ago. Atrás, ¿sí? Y finalmente, yesterday, que significa ayer y es la más común que van a encontrar en el pasado simple. Esto es muy importante que se lo sepan porque cuando tengamos que estudiar o comparar el pasado simple con el pasado continuo, ¿sí? Estas palabras les van a ayudar a identificar cuál es la oración que está en pasado simple, cuál es la que estará en pasado continuo, ¿sí? Si bien falta para que lleguemos a eso, nos las vamos acordando para ir ganando tiempo y memorizándolas. En el próximo video les voy a explicar las preguntas, ¿sí?, que empiezan con WH.